nuestra capital, el Madrid invencible. ¡Viva el ejército popular, el ejército de la victoria! ¡Adelante por una España potente y feliz para la victoria! Por la paz, por la justicia, por la cultura, por el progreso y por la república. Entre los mitos que se extendieron durante la España franquista, hubo muchos, pero entre otros que el Frente Popular no había ganado legalmente y legítimamente las elecciones, por lo tanto consideraron que el gobierno del Frente Popular era un gobierno ilegal. Estaba en juego el ser o no ser de España. Por eso resulta un atentado contra la razón y la realidad cualquier interpretación que pretenda encuadrar nuestra guerra dentro de los límites clásicos y angostos de las simples guerras civiles. La República, según ellos, ha entrado en un disparadero de tal calibre que ya lo que se está provocando y produciendo es una revolución al estilo soviético. Pues a mi juicio ni más ni menos que acabar con los proyectos de política reformista que la Segunda República había intentado poner en marcha. El mundo, en un mañana próximo, comprenderá la magnitud del sacrificio y entonará sus cantos de agradecimiento. Como dice el poeta Ángel González, el horror vino de un golpe de Estado. Los que se rebelaron fueron los militares que no fueron leales a la República, ellos se mantuvieron defendiendo su idea y leales a la República, y desde luego les costó bastante caro. ¡Dejad las armas! El caudillo perdona y redime. Solo así lograréis la victoria. La legitimidad del régimen es la legitimidad de la victoria. Y la victoria es la victoria contra el comunismo, contra el marxismo, contra el socialismo. Es una sublevación para defender los valores tradicionales de España, que no se entiende sin un catolicismo muy arraigado. Hacen falta menos maestros de escuela y más sacerdotes. Los pueblos están empezando a saber demasiado. Fíjate, aquello se me quedó a mí grabado. Y cuando acabó la guerra, que hubiera sido necesario una amnistía y una paz para todos los españoles, lo que se hizo fue una represalia y una venganza sangrienta. Mi padre fue juzgado, yo no estuve en el juicio, buscamos un abogado, pero fue juzgado por un tribunal militar. Fue acusado de auxilio a la rebelión, cuando él nunca se había rebelado, él había seguido siendo fiel a la República. A mi tío Manolo lo echaron de la carrera de magisterio y a mi padre de correo. Son juzgados los dos y son condenados los dos a 30 años. Hubo una revisión de penas, los que estaban condenados a 30 años les revisaron y quedaron en 12, por buenas conductas, salieron un poco antes, primero salió mi padre y luego mi tío Manolo. Vinieron y le dijeron, nadie se atrevía a ponerle denuncia porque no tenían por qué, pero le dijeron que fuera, o sea, que no, la guardia, y se lo llevaron, le dijeron, venga usted que tiene que dar una pequeña declaración. Pues ya no volví, lo metieron en la cárcel. La primera visita que nos hace Falange a la casa, pues se llevan a mis padres, a mi hermana Carmen, a mi hermana Paca y a mi hermana Elvira, porque Rafael, pues, estaba huido. Pues cuando ese día los fusilan, esta era la tablilla que tenía la cesta donde le llevábamos la comida, lo que podíamos pedir de limosna en la calle. Nos dicen a una hermana mía, Pepa, con 12 años, y Alberto, que tenía 8 recién cumplidos. Llevaron la cesta que ha salido en saca, ha sido sacrificado, la palabra sacrificado, esta madrugada. No sé si un general o un coronel le preguntó, bueno, usted está acusado
de ser masón y judío. Dice, y que respondió mi abuelo, bueno, masón era cuando la masonería era legal, ahora es ilegal y no soy masón, pero en cuanto vuelva a ser legal la masonería, volveré a ser masón. Y en referencia al hecho de que sea judío, no lo puedo evitar. Mi padre fue avisado urgentemente por teléfono de que se personara en el gobierno. Concretamente, el capitán Nestares lo recibió. Y mi padre apuntó a Nestares. Y Nestares le dijo, Virgilio, no dispares, viva la República. Y mi padre no disparó. Y la pena fueron 2 penas de muerte. Una por su complicación política como todos los demás y otra por insulto a las Fuerzas Armadas. Y tengo entendido que mi padre cuando recibió la notificación dijo, con una tenía bastante. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Los militares rebeldes llevaron a cabo una impresionante operación quirúrgica con el fin de exterminar, de erradicar las bases sociales y políticas del movimiento obrero y del republicanismo español. Para ello pusieron en funcionamiento 3 tipos de represión. La primera, la represión física, que consistía en fusilamientos, encarcelamientos de la gente de izquierda y del movimiento obrero. En segundo lugar, la exigencia de fidelidad total, completa y absoluta a los principios que habían informado el levantamiento militar y la construcción del régimen. Con lo cual, depuración de funcionarios, de maestros, de médicos, exilio. Y finalmente sanciones de tipo económico, que iban desde sanciones, algunas de ellas de una cuantía importante, aquellos que tenían un patrimonio solvente que llegaba en algunos casos hasta la expropiación total de sus propiedades. En otros casos, aquellas otras personas que pertenecían a sectores mucho más modestos desde el punto de vista económico, no se libraban de las correspondientes multas. Cuando fusilaron a mi padre, pues naturalmente inmediatamente hicieron un embargo de todo. Cuando estuvieron en la casa los militares que tomaron la casa, apuntaron todos los muebles, incluso un frigorífico, todo embargado, absolutamente todo, incluido el edificio, ¿no? Como garantía de posibles responsabilidades políticas. Y en la sentencia del Tribunal de Responsabilidades Políticas nos impusieron 250.000 pesetas del año 1936. Se incautaban bienes inmuebles, tierras, casas, se incautaban dinero, cuentas corrientes en los bancos, quien las tenía, claro está. Se incautaban animales de ganado de tiro, de ganado de labor, pero de ganado doméstico, cerdos, gallinas, etc. Se incautaban muebles, se incautaban enseres domésticos, mesas, camas, ajuar, etc. Nos quitaron todos los enseres, todo lo que había sembrado dentro, que en el negocio de la horticultura valía mucho, y arrogativas nuestras, nos dejaron sacar un carro y una burra que teníamos, muy buena, que con eso fue con lo que empezaron a surgir los primeros ingresos para el sostén nuestro, porque nos dedicamos mi hermano, mayor que yo, Antonio, y yo a coger basura por las calles para luego venderla a los hortelanos y coger algún dinerillo. Se empiezan a pagar multas, empiezan a embargar los pisos que tenían. No era un hombre que podríamos decir rico, pero era un hombre de buena posición, y más en aquella época. Y tenía pues acciones, tenía casas, tenía un comercio, y en fin, todo eso fue, aparte de las multas que tuvo que pagar mi padre, para conmutarle primero las penas de muerte, después para que lo trajeran más cerca a otros penales, después los juicios, en fin, ya aquello fue absolutamente desastroso. Les quitaron inmediatamente a mi familia
su sustento, su modo de vida, que era la posada del príncipe, combinándole a que en una semana tenían que abandonar, tal como estuviera, lo que había sido para ellos el medio de vida de toda la familia. Lo más duro de todo, ha caído la República, ha venido el fascismo, hemos perdido nuestra profesión y hemos perdido el modo de vida. La incautación de bienes, en principio, se inicia de una manera espontánea. Es decir, entran los militares que proceden del ejército africano y entran haciendo racias, como hacían en el norte de Marruecos, por las casas, llevándoselo prácticamente todo lo que coge a su paso. Llega un momento en que la incautación de bienes que se hace a través de un bando de guerra resulta legalmente y jurídicamente insuficiente, especialmente una vez que se ha producido la victoria del bando franquista en el año 39, con lo cual en el mismo año 1939, incluso antes de que termine la guerra civil, en febrero de 1939, se va a dictar una ley, la ley que crea el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Que lejos de tratar de aminorar el proceso de depuraciones que ya se había llevado a cabo a lo largo de la guerra, lo que hace es incrementarlo. No daban abasto los tribunales, pero lo incrementan y ponen en funcionamiento 17 supuestos que prácticamente abarcaba todo, con la finalidad de que fuera muchísima gente la que tuviera en curso en responsabilidades políticas. Por ejemplo, la ley lo primero que hace es considerar como delitos hechos que estaban perfectamente regulados por el ordenamiento jurídico e incluso algunos de ellos reconocidos por la Constitución. Por ejemplo, el militar en un partido político, el ser miembro de algún sindicato, el ejercer determinadas funciones. No era quienes no se hubiesen adherido al movimiento nacional, sino quienes hubiesen actuado políticamente desde las elecciones del Frente Popular. Masones que habían muerto hacía 20 o 30 años, incluso 40 años, también aparecen encausados por los tribunales de responsabilidades políticas. Todos aquellos que defienden ideas liberales, por tanto, que la religión esté en el marco de las conciencias individuales, que la religión no sea lo que se extienda por todas partes e imprima su sello sobre toda la sociedad, evidentemente eso van en contra de la esencia de España. La Iglesia española del año 1939, no hay que olvidar que es una iglesia que ha sido maltratada por el bando republicano durante la Guerra Civil y durante la República, con las quemas de iglesias, las quemas de conventos, etcétera, etcétera. Esa iglesia maltratada está compuesta por hombres que han sufrido y que odian. Y esto hay que decirlo. No trato de disculparlos, ni mucho menos, sino de contextualizar la situación. Y entonces muchos curas se van a dejar llevar por el fanatismo y por el odio, porque consideran que están cumpliendo un deber moral, además de político. Un día, con mi padre, juntos los dos, escondidos en un portal, veían cómo le estaban prendiendo fuego los anarquistas al templo del Sagrado Corazón, y que le decía: Jesús, esto no es lo que es, esto no es lo que es. Estaba alarmado totalmente. Cuando unos republicanos de circunstancias trataron de echar el campanario de la iglesia de San Antonio de los Molinos abajo, mi padre, a rifle en mano, le hizo bajar de allí para que no dieran ese espectáculo, porque eso trajo después muchísimas muertes de inocentes que ni participaron y sí fueron acusados. Vamos a decir que de incautación de bienes, hasta ahora conocemos la existencia de cerca de 11.000 expedientes de incautación de bienes, más todas las incautaciones que se hicieron al margen de la regularización por las comisiones provinciales de incautación de bienes, más 49.000 expedientes de responsabilidades políticas entre 1939 y 1945, en que desaparece, se pone fin a la ley de responsabilidades políticas. Desde el punto de vista de su articulación jurídica, la Ley de Responsabilidades Políticas, en su parte orgánica, recogía la existencia de un Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, y luego pues se abrieron también los llamados tribunales regionales. En Andalucía hubo dos,
uno con sede en Sevilla y otro con sede en Granada. Esto no es un tribunal donde hay un fiscal delante, donde el encausado se sienta ante un tribunal y donde hay abogados, defensores y podemos decir y fiscales. No, esto es un proceso silencioso donde se empieza a recabar información de la persona denunciada. Se pide información al alcalde, se pide información al cura párroco, se pide información al sargento de la Guardia Civil y por término medio también a la Falange. Estos 4 informes daban cuenta de la conducta política y moral en muchos casos del individuo denunciado. Es de dudosa moral, es un borracho, porque claro, en muchos casos para ser rojo no podía explicártelo si además no era un borracho, porque si no, vive con una mujer que no es la suya, ha abandonado a sus hijos, etc. El análisis del discurso lo que trasluce es desprecio, es odio, es voluntad de que ese enemigo sea enemigo irreconciliable, es decir, para siempre. Había denuncias en contra de mi padre porque lo acusaban de haber tenido a un señor que se hacía pasar por horticultor, que no era tal horticultor, que se llamaba Francisco Ruano, 6 meses enterrado con la cabeza fuera en una pila de estiércol. En una pila de estiércol, un hombre hecho de acero o de hierro fundido se entierra y en 6 meses no aparece. Y lo dieron por hecho. Era un miedo continuo, no se podía hablar de nada. Además, los somatenes que había aquí estaban vigilando si alguien decía algo y enseguida los llamaban al cuartel y les arreaban. Comprendió que bajo la acusación de rebelión armada pues no podía hacer nada, renunció por completo a defenderse a sí mismo. Y claro, y fue condenado a muerte. Lo que sí sería de justicia es publicar, ya que no existirán los nombres de aquellos jurídicos que hacían unos juicios sumarísimos militares a civiles que no tenían por qué ser juzgados por un tribunal militar. Quien no haya vivido esa época o no haya vivido en el bando de los perdedores no sabe la importancia que era un aval. Que alguien adicto al régimen hablara bien de ti, dijera que habías salvado una vida, que habías tenido escondido a gente, era salvarte la vida o años de condena. Entonces mi familia, que tenían ese cortijo en La Molineta, pues allí mucha gente de derecha estuvo viviendo con ellos, conviviendo, gente de apellidos de cierto renombre en la posguerra y en todo el franquismo, y toda esa gente, mi abuela iba de casa en casa solicitando que dijeran, y la verdad que yo que he tenido ocasión de leerlo ya que han transcurrido, valoro la gente que lo hizo porque demostraba verdadera amistad. Podemos decir que la represión de responsabilidades políticas, en última instancia, está recayendo sobre la familia en su conjunto y especialmente sobre las mujeres. El marido está en la cárcel o está fusilado, la mujer tiene que pagar las 250 pesetas o las 150 o las 300 o las 3.000 porque si no le incautan la finca que tiene o le incautan la vivienda en la que está. Llegan ella a cobrar y le dicen que no, que allí no vayan, que no hay pensión, que se acabó. Y mi abuela que lo dirige dice, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Pero si mi marido no se ha metido nunca en nada, si yo he sido una mujer que he estado criando tantos hijos, que yo en mi familia no ha habido mujeres que se dediquen a la política y todo, pero habló con una infinidad de personas de derechas que eran amigos nuestros, a ver si podían convencer a este señor, y no había manera. Porque era la madre de Gabriel Pradal, si ya lo dijo ella, la madre de Gabriel Pradal, el comisario político del Jaime, no era ya solo porque era arquitecto, no sabía que había sido para toda la familia lo peor que nos había podido pasar en la guerra. Un niño de 6 años y 6 meses, otro de 3 años,
Y la niña pequeña, la que ahora tiene 73 años, me parece, mamando, tenía 11 meses. Y ella tenía que darle de mamar, y cuando iba a hacer las gestiones con el padre, pues salir corriendo y volviendo por la cuestión de modo que la cosa fue tan fuerte que no lo superó jamás, ¿no? Siempre se ejerció como víctima, lo cual es negativo. Mi madre se dedicó a vender todos sus muebles, todos los libros de derecho de mi padre, que entonces eran muy escasos y estaban muy solicitados, y gracias a eso pudimos pues subsistir unos meses. El perfil del extraperlista andaluz es el de una mujer viuda o con el marido en la cárcel, con 3, 4 o 5 hijos pequeños, que hace pequeño extraperlo. Pero ese pequeño extraperlo está penado por la Fiscalía de Tasas y está penado con 100 días de cárcel de mujeres, en el caso de las mujeres, o con toda una serie de tiempos de trabajo forzado en el caso de los hombres. Otro tipo de sanciones eran sanciones vinculadas al extrañamiento, es decir, se condenaba a los ciudadanos que se consideraban culpables, mediante la aplicación de esta ley, a vivir fuera, muy lejos de lo que había sido su sitio habitual de residencia. Yo sí he podido vivir, por lo menos vivir no, vivir en el sentido de hablar y conocer lo que muchas mujeres han hecho, el cambiar radicalmente, cambiar de provincia, irse con todos sus hijos sin tener absolutamente nada y lo poco que tenían dejarlo atrás y empezar de nuevo. Y bueno, luego han envejecido, cuando ya sus familiares salieron, han envejecido en un lugar distinto porque ellos tuvieran pena de destierro, no pudieran volver a donde antes habían vivido. Pues han cambiado una manera de vivir por otra y ha sido a propia iniciativa. Le dieron la libertad definitiva, pero con un artículo que ellos empleaban de destierro, para que no estuviera al lado de la familia, y lo desterraron a Viator. Allí en Viator, pues mi padre se dedicó, como pintor de brocha gorda, a que le dieran algo por lo menos para comer. Y cuando nosotros íbamos a verlo, la Guardia Civil, que nos tenía controlados, nos permitía 1 hora o 2 para que estuviéramos con él y nada más. El mecanismo es diabólico porque con eso lo que está es rompiendo, quebrando la moral de los vencidos, que además de vencidos están siendo absolutamente humillados y marginados. Nosotros nos quedamos aquí, mi padre en la cárcel en Canarias, y vamos a ver si podemos comprar un poco de leche o algo. Mi madre venía enferma ya, mi madre ya estaba enferma. Y no nos servía ni una perrilla, ni 5 céntimos. No había nada más que una cosa, que era un duro de plata del niño sentado, que lo había ganado yo, subiéndome a un monte. Mi padre intentó muchísimos trabajos, intentó volver a Correos, pero no fue posible, lo solicitó varias veces y no fue posible. Entonces él ya se desanimó, no siguió intentando lo de Correos, intentó hacer trabajillos de comercial en empresas privadas, no había nadie que les diera trabajo, era un estigma. Hubo gente que se portaron como verdaderos ejemplares con nosotros, y cada vez que nos acercábamos a sus puertas siempre llevamos algo para la casa. No así una gran parte de la familia, por parte de mi madre, que eran fascistas natos. Nos acercábamos a ellos y si nos daban una peseta de aquellas o un pedazo de pan, el postre era decirnos: no vengáis por aquí con mucha frecuencia. Hubo mucha gente que claro que tenía miedo, en aquellos primeros momentos tenía miedo y se apartó. Otros, en cambio, pues nos ayudaron. Me acuerdo que hubo un maestro, que me parece que se llamaba Mesa, que consiguió
una pequeña pensión para mi madre, una pensión de 125 pesetas, que era con lo único que contábamos. El dinero lo teníamos en principio en una caja, pues yo calculo que unas 100.000 pesetas. Y viendo que teníamos que ponerlo más seguro, lo metió en una olla, en la escalera, hicieron un hoyo detrás de la puerta y allí se metió. Lo sacamos ya cuando terminó la guerra, para cambiarlo. Pero como mi padre estaba en la cárcel, mi madre llevó casa de un familiar que tenía el periódico, que sabía las series que valían y las que no, y cambió un poco, creyendo que el otro, pues enseguida, pues le daría un valor, como lo tenía, pero no, fue todo lo contrario. Teníamos que estar limitadas, porque hambre no pasamos, pero pasamos mucha pena. Otro modo de empobrecerse eran los juicios. Los juicios, muchos eran amañados, muchos jueces militares cobraban cantidades importantes por ser benévolos, y mi abuelo, en el juicio de mi tío Manolo, se dejaron mucho dinero. No es solo que te pongan una multa, no es solo que te quiten tu medio de vida, es que tengas que gastar un dinero indebidamente en dulcificar las posibles sentencias condenatorias. Mi padre, al casarse con una familia de derecha, hasta cierto punto se rehabilitó socialmente, y luego tuvo la fortuna también de rehabilitarse económicamente y ganar mucho dinero. Digamos, la familia de mi madre por una parte y el dinero de mi padre por otra, nos procuró socialmente un reconocimiento social que si no hubiera sido terrible. Es evidente que la vida de estas personas fue una vida difícil, una vida oculta, una vida llena de problemas, una vida en donde el control político sobre ello era tremendo. Todos conocemos que cuando la visita de Franco a ciudades grandes españolas se producían, pues la policía siempre iba a casa de determinados individuos que habían tenido un protagonismo político notorio para retenerlos durante unos ciertos días hasta que la visita del general terminaba en esa ciudad. Otra vez te vienen a recordar, porque a mi padre lo que sí luego, cuando ya me contaban por qué venían, porque yo no sabía por qué cuando más pequeña, pues lo que sí le decían era, bueno, pues que tuviera cuidado, que no lo debían ver con gente que fuese del Partido Comunista, que él no podía salir como todo el mundo, en fin, un poco recordándole que de alguna manera pues también estaba prisionero, ¿no? El único documento identificativo documento nacional de identidad, cédula de identidad que llaman entonces, era que eran expresidiarios, no podían viajar, no tenían salvoconducto, su familia había perdido el medio de vida, ellos habían perdido sus profesiones y lo que era más importante, sus ideas habían sido acalladas, eran perseguidos, sus voces eran menospreciadas y además con un estigma de que algo habrían hecho. Para el instituto pues había que presentar pues una serie de certificados y bueno, ¿y por qué no viene tu padre a hacerlo? Y yo tenía que decir pues que ha muerto. Y era, para un niño de 11 años, era terrible aquella situación. Cuando yo era niña, cuando era jovencita, no hablaba de ese tema. Por una parte, por querer mantenernos al margen, es decir, protegernos a los hijos, para que no el estigma de, yo lo he oído muchas veces, su padre es rojo, su padre está en la cárcel, no sabe eso lo que es, bueno, ¿cómo puede ser? Tú tienes idealizado a tu padre, mi padre, en la cárcel, que piensas que es donde van los delincuentes comunes. Lo que sí sentí fue cierto desvalimiento, porque a mi hermana, ya cuando era un poquito mayor, tenía 4, 5, 6 años, y la veían con mi madre, le llamaban la rojita. Digo, ahora estarías de moda con la camiseta de la selección, le llamaban la rojita. Y a nosotros, pues, los amigos nos aceptaron, evidentemente, pero siempre mirándonos con un poco de conmiseración, pero al mismo tiempo despreciativa. Después yo me he autofirmado muchas veces diciendo, sí, yo soy hijo de fusilado, ¿no? Ya con... Toda la historia de mi padre
para mí de alguna manera fue un orgullo, no que hubiera estado en la cárcel, era triste lógicamente, pero el por qué había estado en la cárcel, el hecho de que hubiera sido una persona luchadora y contraria a lo establecido, contraria a lo establecido, a la sublevación, a las desigualdades, pues para mí constituyó más un orgullo. Yo creo que la superé en cierto modo, guardando un poco en esa especie de caja fuerte del alma, donde se guardan los peores recuerdos, los más tristes, los más amargos, eché la llave y guardé todos esos momentos, todos esos recuerdos, y pude seguir adelante, pero haciendo como si no hubiese pasado nada, como si todo fuese normal. En 1942, cuando los juzgados de responsabilidades políticas están llenos de expedientes y hay peticiones desde estos juzgados provinciales al Tribunal Central de Responsabilidades Políticas de que con los medios que tienen no es posible resolver la cantidad de expedientes que tienen pendientes, pues la ley se reforma en 1942. De tal manera que todo aquel que no tuviera un patrimonio mayor de 25.000 pesetas, evaluado en más de 25.000 pesetas, quedaba al margen y se sobreseía el expediente, que estaba esperando naturalmente su solución. Supone una avalancha de sobreseimientos que tiene un año culmen, que es el año 1946. La ley como tal desaparece en 1945, es derogada en el 45, aunque los efectos de responsabilidades políticas en España duran 30 años. Cuando se sobreseían las causas, los bienes teóricamente tenían que devolvérselos, y de hecho hay devoluciones. Lo que ocurre es que en muchos casos, sobre todo cuando se trataba de bienes muebles, eso era muy difícil, y cuando se trataba de bienes inmuebles, muchos de ellos habían sido incluso vendidos por la administración, con lo cual la devolución efectiva y real nunca fue posible. Entablamos una reclamación al Estado del cobro indebido de las 250.000 pesetas, que ha durado durante una serie de tiempo, meses, años y tal, y que por fin, el año pasado, me parece que fue en julio del año pasado, nos resolvieron totalmente negativamente. Porque claro, lo que no querían de ninguna manera es que se le fuera a escapar una peseta por esa vía. Entonces, ni una peseta. Han dado toda la serie de argumentos, y entre ellos la prescripción. O sea que para mí, le digo que lo de la memoria histórica son duelo al sol, absolutamente para nada. Eso no sirve absolutamente para nada. Para nada. Para nada. No, yo reconocer la injusticia, pues está bien, pero las implicaciones ulteriores de esas no han llevado absolutamente para nada. ¡Viva Italia! ¡Viva el rey emperador! ¡Viva Mussolini! Cabría preguntarse por qué se deroga la ley en el 45. Yo creo que sí, aquí sí que hay un elemento político fundamental. Y es que la guerra no la han ganado ni los nazis ni los fascistas italianos. La guerra la han ganado los aliados. Y por lo tanto, quien ha ganado la guerra son las potencias democráticas. Entonces, de mala manera, el régimen franquista autoritario vinculado a las potencias del eje podía justificar su situación. Entonces había que camuflar rápidamente, quitar la ley de responsabilidades políticas de en medio, con la finalidad de poner buena cara ante los nuevos vencedores e ir adaptándose a la nueva situación política. Cuando llegan los años 50, los años 60, después del plan de estabilización, la legitimidad ya no se habla tanto de la guerra como de la paz. Son los 25 años de paz, y por tanto se trata de diluir con un discurso, ese discurso de la paz, que en definitiva es un discurso de la paz basado en la victoria. A eso no van a renunciar nunca. Y una vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, se pierden en los puestos. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón.
Lo peor que podía ocurrirle a un país es una guerra civil, que es algo atroz, que destruye a un país, que deja abiertas unas heridas que difícilmente cicatrizan. Lo que dijo Azaña como un reclamo, paz, piedad y perdón, pues no hubo ni paz, ni piedad, ni perdón. La crueldad y la venganza hasta Franco murió en noviembre del 75 y en septiembre, ahora ha hecho años, fusiló a 5 antifranquistas. Quiero decir que murió matando como había empezado. Hay quien le han matado a su padre, hay quien le han matado a su hermano, hay quien le han hecho volverse de su tierra para no poderlo ver más. Y hoy nos ves que por un cambio en la vida cotidiana, social, económico, medio regular, parece que no ha pasado nada por ella. Al contrario, no te admiten, incluida mi propia familia, no te admiten de que hables del pasado. No se ha hecho justicia porque yo no he recibido, por ejemplo, una carta de la sección jurídica del Ejército pidiendo perdón, que es lo que tenían que haber hecho por prestarse a esa farsa que eran los juicios que se hacían entonces. En este país ha faltado la dignidad bastante para poner en su lugar un episodio tan duro, tan grave, y no esperar 75 años que va a hacer de que ocurrió. Entonces, ahí hay una complicidad de la llamada izquierda que tiene que asumir todo el mundo. La transición, independientemente de los defectos y de los problemas que tuviera, que los tuvo, fue posible porque hubo una voluntad expresa de reconciliación. Es verdad que esa reconciliación muchos la han entendido como amnesia, y no era amnesia, era reconciliación, era decir, sabemos lo que habéis hecho, pero, sin embargo, para poder sacar a este país adelante, eso tenemos que olvidarlo. O tenemos que perdonarlo más que olvidarlo. Para mí, los episodios que ha vivido mi familia, a partir de la liberación y paz honrosa, como el fascismo decía, no pasaron entonces, pasaron ayer, los tengo frescos en la mente. Pasaron ayer, vivo y coleando. Y como hemos dicho en otras ocasiones, es necesario que se sepa que gente por luchar por la libertad perdieron su libertad, algunos la vida, que eso ya sí que es irreparable, los trabajos, los bienes y sobre todo sus ideas habían sido apartadas del mapa. Por eso, cuando nosotros como asociación se nos dice hay que pasar páginas, nosotros siempre decimos cuando se haya leído, y las páginas están muy mal leídas, hay que leerlas del todo.